a todos que se están conectando en este momento por las redes sociales, especialmente por Instagram. Estamos en vivo aquí en la comunidad judía, Bellacó, Caracas, y mandando un saludo a todas nuestras hijas allá en San Cristóbal, aunque el representante de allá de San Cristóbal, nuestro amado de Josué Bellacó, está aquí, nos está visitando. Un aplauso, amado. También felicitaciones y saludos fraternalmente a nuestros hermanos allá en Bellacó, Maracaibo, tanto como en Bellacó Alto, Belladino, Bemilash, Bellacó, allá en La Guaya, y nuestros amados de la Congregación Mesiánica del Camino en Turquía. A todos ellos, un abrazo fuertemente. Bien, entrando en materia, hoy deseo poder compartir con ustedes lo acontecido hace más de 2000 años al Mesías Yeshua, conocido como Jesucristo, tal como relata la Biblia. Hoy he dividido en 2 segmentos esta disertación. La primera parte, la concordancia del Pesaj con el Mesías. Y la segunda, entender por qué Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. En la celebración del Pesaj, además de celebrar la Pascua, la libertad de nuestro pueblo, nuestra libertad en ella, en Pesaj, está nuestra redención en Yeshua. La fiesta del Pesaj, Pascua, es, en mi opinión personal, es una de las celebraciones más hermosas que el Creador nos ordenó llevar a cabo. Pues nos declara su perfecto plan de redención al hombre a través de su Hijo Yeshua. Es sumamente, amado, es sumamente emocionante descubrir cómo la celebración de Pesaj concuerda y anuncia detalle por detalle a nuestro amado Yeshua, nuestro Salvador. Hagamos un pequeño repaso para ver claramente cómo el Pesaj concuerda y anuncia a nuestro Rey Yeshua. La palabra hebrea Pesaj significa literalmente pasar sobre o pasar por encima. Este término hace alusión directa a lo que sucedió en Egipto, ¿verdad?, con el pueblo hebreo, con el pueblo de Israel, cuando la muerte pasó por encima de las casas que estaban marcadas con la sangre del cordero sacrificado. Y también estaban no solamente las puertas, sino los dinteles también. Los preparativos para la celebración de la Pascua se inician el día 10 del primer mes, Aviv, conocido también como Nisan. En este día, cada hogar tenía la responsabilidad de buscar un cordero de un año sin defecto y apartarlo
hasta el día 14 del mismo mes. Eso lo podemos ver en Shemot 2, versículos 3 a 6. El día 14, entre las 2 tarde, aproximadamente a las 3 p.m., el cordero debe ser sacrificado. La sangre del cordero debía ser rociada en los 2 postes de las puertas en cada hora. El cordero era preparado para ser consumido, para comerlo. El día 15, que para los efectos era la puesta del sol del mismo día. A la puesta del sol, ¿verdad? Se hacía esta acción, se comía con hierba amarga y pan sin levadura, lo que llamamos nosotros mazot, pan sin levadura. La razón por la cual se consume pan sin levadura es el recuerdo de la noche que Israel salió de Egipto, de Misraim, ya que tuvieron que salir de prisa y no les dio tiempo de leudar la masa del pan, por lo que comieron pan sin levadura. Uno de los detalles más interesantes de este estudio, de esta celebración, es ver la estrecha relación de este evento de Pesaj con los eventos en la vida de nuestro Mashiach Yeshua, lo cual es evidencia certera de que Él es el Mesías de Israel. Vamos a examinar algunos detalles acerca de la Pascua judía y su relación con Yeshua. El cordero se cogía al principio el 10 del primer mes, Aviv o Nisan. Este es uno de los detalles que identifica a Yeshua como el cordero pascual, ya que, según los cálculos, su entrada a Jerusalén fue el día 10 de Aviv. El cordero era inspeccionado para estar seguro que no tenía defecto, porque la ofrenda para el Señor, cuando era animal, tenía que ser íntegramente sano, no tenía que tener ningún defecto. ¿Qué comparación podemos dar con Yeshua? Yeshua fue impresionado durante estos 4 días por diversas personas, por Pilato, Herodes, el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, en este caso, Anás y Caifás. Todas estas personas lo tentaron o lo retaron con preguntas capciosas, pero Jesús se mantuvo su pureza, su integridad en todo momento. El cordero tiene que ser macho, por cuanto por un hombre entró el pecado al mundo, era necesario que a través de un hombre, género masculino, se implica aquí, fuésemos redimidos del pecado, tal como está escrito en Romanos
capítulo 5, ¿verdad? Versículos 12 y 19, que dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Gracias a Mesías. Debía ser también sacrificado entre las dos tardes. La frase entre dos tardes se refiere a la hora novena, o sea, a las 3 p.m., a las 3 de la tarde. Fue justamente, precisamente a esta hora que Jesús murió colgado en el madero. Mateo narra lo siguiente. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oído, Elías está llamando, llama a este. Al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y lo empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, veamos si viene Elías a liberarle. Mas Yeshua, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. O sea, mientras en Jerusalén se estaba sacrificando el cordero para la Pascua, Jesús estaba simultáneamente siendo sacrificado en el madero. Ninguno de los huesos del cordero debía ser quebrado. Lo dicta Shemó, Éxodo 12:46. De forma similar, ninguno de los huesos de Jesús fue quebrado a morir, de aquella costumbre quebrar los huesos de las piernas a los condenados a muerte. Sin embargo, a él no le quebraron las piernas. La sangre del cordero debía ser rociada sobre los dinteles de las puertas, al igual que la señal de la sangre del cordero libró de la muerte a los israelitas. La sangre de Yeshua nos libra de la muerte y el pecado. Amén. Fue durante esta celebración que Yeshua murió, cumpliendo así las escrituras y dejando ver que, sin duda, Él es el Cordero de Adonai que quita el pecado del mundo. En la porción que estuvimos leyendo hoy, aquí leyendo, hablamos de pan sin levadura, que esta es otra celebración que hacemos después del PC. Inmediatamente comenzamos con los panes sin levadura. Que la fiesta de los panes sin levadura nos asemeja también, tiene similitud con la vida de Yeshua. En hebreo, pan sin levadura es Amazot.
se inicia el día 15 del primer mes, o sea, a las puertas del sol, en que se sacrifica el cordero de la Pascua. Esta celebración da inicio a un periodo de una semana en la cual no debe consumir alimentos que contengan levadura. Por eso nosotros estamos en ayuno con respecto a la levadura. Nadie ha comido aquí callecita, ¿no? Se fue. Por tal razón, amado, se come el pan sin levadura, más sal, durante una semana. El primer día del pan sin levadura y el séptimo día, o sea, hoy, son considerados días de reposo. Y el tema de hoy cayó en Shabbat. Ahora que estamos hablando de esta celebración, quisiera aclarar un punto muy importante y que ha traído anteriormente algo de confusión. Y es el libro de Mateo. Por eso yo digo que el Pijasa tiene muchos errores. Mateo 26, capítulo 26, versículo Pasuk 17, dice lo siguiente, según la versión Reina Valera. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Yeshua diciéndole, ¿dónde quiere que preparemos para que coma la Pascua? Sin sentido. En el Pasú hemos leído, donde dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, realmente debiera decir, el primer día antes del comienzo de los panes sin levadura, así como debiera decir. Por eso muchos de nuestros hermanos cristianos se confunden en eso, finalmente porque así está escrito, aunque eventualmente erróneamente, pero está mal escrito, más traducido, con o sin razón, con intención o sin mala intención. Pero ya que, ¿por qué digo esto? Porque si vamos al término original y vamos a irnos a los manuscritos griegos, la palabra que ahí me aparece es protos, que puede significar primero, pero también puede significar la palabra antes, ¿verdad? En este caso, debe ser traducido como antes, pues Jesús fue ejecutado durante la celebración de Pesaj, ¿sí o no? Y ya estaba muerto cuando comenzó la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, obviamente, en Egipto, como dicen, se ve que hay un error. Este mismo error, de traducción, lo encontramos también en Marcos 14, 12 y Lucas 22, 7. Ellos tres cometieron, no los apóstoles, no. Los que tradujeron al griego el Pijasa. Bien. El abstenerse de comer alimentos con levadura tiene un significado, amado, tiene un significado muy importante para todos nosotros, ya que la levadura es tipo del pecado, no es tipo de del pecado.
por lo que al seguir el mandamiento estamos llevando a cabo un acto simbólico, espiritual, rechazando el pecado. Amén. Y al igual que los israelitas consumieron el cordero y pan de prisa, es nuestro deber apresurarnos a sacar de nuestra vida todo pecado. Por otro lado, el pan sin levadura, la masa, es símbolo de Yeshua, el cordero sin defecto, sin pecado. Él mismo dijo, yo soy el pan de vida. Por lo tanto, cuando consumimos el pan sin levadura, estamos aceptando, escuche bien, estamos aceptando su sacrificio en nuestra vida. Después hablamos de la fiesta de los primeros frutos. Bicurín, eso está en Vallecra, Levítico 23, 19, 14. Durante esta fiesta, el pueblo se presentaba ante el gobernador, pero no al gobernador, al sacerdote, y ofrecía la primicia primero. La primicia viene siendo los primeros frutos que el pueblo había cosechado. El sacerdote, al recibir esa ofrenda, esos primeros frutos, mecía la ofrenda en señal de que ésta era aceptada por Adonai. Ahora, la pregunta sería, ¿cuál es la relación que tiene esto con Yeshua? Él es el primogénito de los muertos. Amén. Lo dice Colosenses 1, 15 y 18. Primicia de la resurrección que tomará lugar cuando venga a buscar a su pueblo, como está escrito en 1 Corintios 15, 20 a 23, que dice, lo cierto es que Yeshua sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha. El primero de todos de los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren por todos, pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Jesús recibirán vida nueva. Amén. Pero esta resurrección tiene un orden. Jesús fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Jesús serán resucitados cuando Él regrese. Amén. Allí está la promesa que va a venir nuevamente. Yeshua, después de resucitar al tercer día, se presenta ante el Padre como ofrenda vencida, como una primicia, como la primicia de la resurrección que habrá de ocurrir cuando venga a buscar a su pueblo, a su esposa. Cada una de las fiestas antes mencionadas tiene un significado muy importante para nosotros.
por eso de aquí se nombra. Por ejemplo, la Pascua, muerte de Jesús es un madero. Los padres sin levadura, vida sin pecado, la vida de Jesús. Los primeros frutos, resurrección de Jesús. Adonai, amados, nuestro Padre Celestial, aquellos que vienen por primera vez, decimos Adonai, o Yohé Bajei, bendito sea. ¿Verdad? Trazó un plan perfecto, amado, para nuestra salvación, a través de su Hijo Jesús. Entonces, celebremos, amado, con gozo esta fiesta. ¿Verdad? Así como la semana pasada celebramos con gozo nuestra redención, el sábado pasado con nuestro Pesaj, y con mucha alegría y gozo nos sentíamos como, ¿se acuerda de la pregunta de los 4 niños? El niño Rahán, el sabio, ¿verdad? Era el que estaba ahí saboreando, se gozaba hasta ver la Agadá, hasta ver la lectura del relato del Pesaj. Se gozaba de ver las costumbres, las tradiciones de nuestros ancestros. Así estábamos nosotros el sábado pasado. Y a su vez nosotros conmemorábamos la muerte y resurrección de nuestro Mashiach Yeshua, reconociendo su ascensión a los cielos, porque él ascendió a los cielos. Pero tenemos la confianza y total fe de que él vendrá por segunda vez a buscar a su esposa judía. El mensaje que deseo compartir en este segundo segmento es precisamente el nombre de nuestro Rey Yeshua. Yeshua dijo: yo soy el camino, la vida, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay una historia muy certera por su contenido. Decía frecuentemente un anciano hombre de Dios que cuando él tiene en su mano las más grandes misericordias para nosotros, escuchen esto, cuando Hashem tiene en su mano las más grandes misericordias para nosotros, entonces es cuando la mayoría de nosotros estamos pecando contra él. Estamos siendo desobedientes, amado. Lo que hace aún más glorioso esto es que su amor para con nosotros, que a pesar de que lo mal que nos comportamos, su amor sigue fluyendo a favor nuestro. No sé si me entendieron, creo que no. No me entendieron. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo puede ser posible? Bueno, eso creo que solamente esta característica la tiene solamente Hashem. Nadie más. La realidad es que tan pronto escuchemos esto de Adán y Eva, escogieron pecar, desobedeciendo a Hashem. Ese es otro nombre que usamos, ¿verdad? Para los que vienen por primera vez. Hashem. Nos referimos a Dios. Él comenzó a trazar el plan para nuestro perdón. De una vez, cuando el hombre pecó, acá él empezó a trazar el plan
para nuestro perdón. Porque así no nos quiso dejarnos alejarnos de Él. En las palabras que hemos leído de Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, encontramos un ejemplo bello. Nunca antes del corazón de Jesús fluyó su soberano amor con mayor ternura que cuando dijo, no se turbe vuestro corazón. ¿Verdad que Jesús era único? Es único, porque no ha muerto. Y vive. Jesús hay. Jesús hay. También los discípulos estaban turbados por muchas cosas. Él les había dicho, Jesús les había dicho que iba a dejarlo, que partiría de ellos. Les había dicho también que uno de ellos lo iba a traicionar y que otro lo iba a negar. Que ellos todos, aquella misma noche, se ofenderían por causa de Él. Y quizás pensaba que los discípulos pensaban que los abandonaban, enfurecidos, aislados contra ellos. Pero cuál fuese la causa de su turbación, amado, el corazón de Jesús era como un vaso lleno de amor a rebosar. En su palabra fueron las gotas que de su amor se derramaba a decir, no se turbe vuestro corazón. Creéis en el Rey, entonces creed en mí también. Amén. Seguramente que nunca antes fueron pronunciadas estas palabras de ternura tan íntimamente o tan íntima en este confuso y frío mundo, porque pensemos, amado, debemos pensar cuán fría, cuánta gente, es la pregunta que Tomás interrumpe a Mesías cuando dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Y veamos entonces cómo como contraste con cuánta condescendencia habrá Jesús a sus corazones fríos y confusos. Con cuánto amor empieza Jesús la explicación del alfabeto de la salvación. No solo da la respuesta a Tomás, sino mucho más que la respuesta concediendo así a su discípulo mucho más de lo que él pedía o pensaba. Él, Tomás, indagaba acerca del camino y del lugar al que iba Jesús. Por eso me dice, no sabemos a dónde vas, ¿por qué camino vas a ir? Pero Jesús le contesta, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Examinando esta respuesta, por tanto, como una descripción completa de la salvación del alma, vamos a entrar en el estudio
ve sus diferentes partes. Yeshua es el camino. Yo soy el camino, nadie viene. Y así sigue. Toda la Biblia da testimonio de que ninguno de nosotros puede llegar al Padre. Estamos por naturaleza llenos de pecado. Y Hashem es por naturaleza infinitamente santo. Es decir, huye del pecado. Vayamos a la creación, en tanta diversidad de plantas creada por Dios. Hay una especie que se denomina planta sensitiva. Del mismo modo que esta planta sensitiva, por su propia naturaleza, huye del contacto de toda mano humana. Yo creo que ustedes lo han visto. Hay una muy popular, es como una maleza, una hojita, usted se seca y ella se coge. Así es Hashem. Dada por su naturaleza, obviamente, se aparta de todo toque de pecado. No puede, a él no puede tocar el pecado. Se aparta. Hashem está eternamente separado de los pecadores. Es demasiado puro sus ojos para soportar la iniquidad. Esto fue enseñado a Adán, a los patriarcas, de una forma muy expresiva. Bueno, mientras Adán anduvo en Kedushá, en santidad, en Kedushá, santidad, anduvo Adonai, habitó en él, ¿sí o no? Y andaba con él, caminaba con él, y con él mantenía una perfecta comunión, ¿cierto? Cuando Adán cayó, dice la Torá, Adonai echó fuera al hombre y puso el oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se envolvía a todo lado para guardar el camino del árbol de la vida. Estaba ahí, pendiente, vigilante. Aquella espada ardiente entre los querubines era un símbolo perfecto de Hashem, de su justo odio hacia el pecado. No sé si me lo voy a entender. En la salsa allá en el Sinaí, hay una hermana que nos está visitando, esperamos darle una buena impresión para que nos continúe visitando. Y su nombre es Sinaí. La salsa se le apareció a Moisés, como fuego consumidor. En el templo se aparecía entre los querubines, rodeado de la gloria de la Shejina, de la presencia. En el Edén se manifestó entre los querubines como una espada encendida, mostrando así el perfecto odio hacia el pecado. Yo quiero hacerles notar que la espada encendida se revolvía a todo lado. ¿Para qué? ¿Para qué? Para guardar el camino del árbol de la vida.
si el Padre no se hubiese vuelto a todo lado, si hubiese dejado alguna senda sin guardar, sin proteger, entonces Adán podría haber pasado por ella, trazando así su propio camino hacia el árbol de la vida. El mismo hubiese sido, si no hubiese sido por la protección que daba la espada ardiente. Pero no pudo intentarlo, Adán no pudo, por ninguna senda, por ningún lado, por ninguna vereda, por ninguna senda. No era posible entonces, no era posible, aunque fuese secreta o aunque tratase de hacerlo silenciosamente. No le fue posible. Con todo, amados, la espada ardiente hubiese sido me hubiese dado con él. Parecía decirle, ¿cómo puede el hombre justificarse con Dios? Porque por la obra del hombre ninguna carne se justificará. Esta frase es importante, amor. ¿Cómo puede un hombre justificarse con Dios? Porque por las obras del hombre ninguna carne se justificará. Bien, ¿entendido o no? Vamos a seguir. Vamos a seguir. Bien podría Adán sentarse muy triste, entristecido por la inútil búsqueda de la senda de la vida. El hombre, la naturaleza pecaminosa, por su naturaleza pecaminosa, no es posible llegar al Padre. No es posible. Pero Masías dijo, yo soy el camino. Hasta ver si puede llegar. Como dice el Salmo 16, la senda de la vida había de sernos mostrada. Nadie pudo encontrarla, pero ahora podemos decir a Jesús, me mostrarás la senda de la vida, abundancia de alegría hay con tu rostro, deleites en tu diestra para siempre. Aleluya. Jesús se compadeció de los pobres hijos de Adán, viéndolo batallar inútilmente en busca del camino que lo llevase al paraíso de Dios. Y dejó el seno del Padre para poder abrir un camino hacia el Padre. Por eso Jesús estaba en la tierra para poder abrirnos el camino hacia el Padre. ¿Y cómo lo hizo? Burlando la vigilancia de la espada encendida. No, porque ella se revolvía por todos lados. Lo hizo ejercitando su autoridad divina y ordenando a la espada ardiente que permaneciese inmóvil para franquear el paso, para tronciar el paso. No, porque ello hubiera deshonrado, porque esto hubiese deshonrado la ley de su Padre en vez de magnificarla. Porque todo lo que hacía Jesús era para magnificar el nombre de su Padre. Por eso vino Él a hacerse hombre, para ocupar nuestro lugar. Se hizo hombre para ser considerado pecado, como objeto de que Dios
cargarse en él la iniquidad de todos nosotros. En representación de todos nosotros, avanzó para que aquella terrible espada ardiente cayese sobre él, recordando la palabra del profeta Zacarías que dice: levántate, oh espada, sobre el pastor y sobre el compañero mío, dice Adonai de los ejércitos. Ahora, desde la afilada espada ha sido hundida en el costado del Redentor de Yeshua. Los más crueles de los pecadores, quienes quiera que sean, como quiera que seáis, podéis pasar por encima de su cuerpo sufriente. Podéis hasta el acceso al paraíso de Adonai. Podéis comer del árbol de la vida y vivir eternamente a través de Yeshua, el camino, como digo, yo soy el camino. Entonces venid pues prestamente sin dudar, amado. Ven sin dudar, porque Él, Yeshua, ha dicho, yo soy el camino. Parecía una predicación evangelística, ¿verdad? Pero no, es una realidad. Es una realidad. El mismo hecho que el hombre, por naturaleza, no tiene acceso al Padre, fue enseñado de forma también muy elocuente, tanto a Moisés como al pueblo. Cuando Hashem condescendió a habitar, estuvo dispuesto a habitar entre los hijos de Israel, habitó en un lugar, sí, pero un lugar santo, un lugar del templo, colocado en la parte más interior de sus atrios, el lugar santísimo, que nadie puede pasar, solamente una persona una vez al año. Allí la señal visible de su presencia, su Shejinah, descansaba entre los querubines llenos de cristal, por un lado como una luz inaccesible y llena de gloria, de cabor, y por otro como una nube que llenaba todo el templo. Pero este lugar, el más íntimo, el santísimo, como se le llama en los salmos, el lugar secreto, si se lo denomina los salmos, estaba separado del lugar santo por una cortina, por un grueso velo. No se permitía a ningún hombre traspasarlo, pues si lo hacía, moría al instante, excepto el coordinador, que lo hacía con la sangre de los sacrificios de los corderos, de los animales, una vez cada año. No podía expresarse de forma más gráfica ni más sencilla que el camino al lugar santísimo no estaba manifiesto que ningún hombre pecador tenía posibilidad de entrar a la presencia de Adonai. Pero Jesús dijo, yo soy el camino. La tristeza de Yeshua, pensar que el acceso al lugar santísimo no estuviese cerrado,
que nos fuese imposible llegar a la presencia de Dios, porque él sabía por experiencia que la presencia de Hashem hay abundancia de alegría, o en otra palabra, hay plenitud de gozo. Consideremos ahora cómo abrió el camino. Recorrió a un lado el velo para que fácilmente pudiéramos introducirnos a la presencia de Hashem. No, sino que él se ofreció a sí mismo en ofrenda para satisfacer la justicia divina y reconciliarnos con el Padre. Y Jesús dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en dos partes, de arriba a abajo. Consumado es. Yo comentaba con mi esposa, creo que estuve investigando referente al velo. Muchos pensamos que era una cortina similar a esta, así, delgadita. Quizás la de Mishkan, el tabernáculo, era un poquito más fina que la que estaba colocada posteriormente en el Beit Hamidash, allí en el templo. El templo, en la época de Yeshua, era gruesa realmente. Pero no quiero entrar en detalles, simplemente para que vean que investigué como que tiene un grosor más o menos como algo así. Les digo eso. Sujetada en la parte superior, ahí fija, porque lo que caía, lo que se soltaba, era abajo. Se había rajado de arriba abajo. Difícil, ¿verdad? Pero yo soy el camino del Joder Yeshua. Para él no fue imposible, de que el Padre le considera que él, sino el camino, había el paso para que nosotros podamos entrar, no saber una vez al año, sino cuando tú quieras entrar. Consumado es, la maldición del pecado se ha llevado a cabo. Las demandas de la ley han sido satisfechas. El camino ha quedado abierto. El velo se ha rajado de arriba abajo. No queda ningún vestigio, ninguna señal de aquel velo rajado que se nos interponga el paso. El más culpable, el más vil pecador de todos nosotros, tiene ahora libertad para entrar a través del velo desgarrado, permanecer bajo la faz de la luz de Hashem, habitar en los secretos de su tabernáculo, contemplar su belleza y estar en su santo templo. Baruch Hashem. Ahora, amados míos, hijos míos, les pregunto, ¿es por este camino que a vosotros se acerca el Padre? Así dijo, yo soy el camino, nadie viene al Padre sino por mí. Por tanto, si usted quiere todavía trazarse su propio camino, bien sea un camino de lágrimas, de tristeza o de propósito de enmienda, o de
esperanza de que Hashem no nos tratará tan rigurosamente. Si nosotros no queremos prestar atención a las amonestaciones de Hashem, encontraremos en el día de juicio, nos encontraremos en el día de juicio final aquella espada ardiente, revolviéndose a todos lados, y habemos de ser reservado para aquel fuego consumidor. Pero, si hay algún alma que no encuentra paz en su camino de justicia propia, o hay alguno de vosotros que a sí mismo se descubre perdido, he aquí que Yeshua dice: yo soy el camino, como también en otro lado dice: yo soy la puerta. Es un camino abierto, libre. Es el camino para los pecadores. ¿Por qué esperar aguardar un momento más? Tiempo ha habido en que existía una pared y sobre eso entre nosotros. Y Dios, entre nosotros y Dios, pero Mashiach ha derribado. Hubo tiempo cuando Hashem estaba airado, estaba furioso, por decirlo de una manera, con justa ira. Eso sería justo en su rabieta, por decirlo, contra nosotros. Pero su santo enojo se ha pasado gracias a este bendito camino llamado Yeshua. Así ciertamente ha tomado contentamiento en Yeshua, el Mesías. Vamos a continuar con el análisis de yo soy el camino, la verdad y la vida. Mashiach es la verdad. Mashiach es la verdad. La Biblia entera y también la experiencia nos da testimonio de que por naturaleza reconocemos la verdad. Pero luego es cierto que hay muchas verdades que el hombre no convertido conoce. Está capacitado para conocer las verdades de la matemática, de la aritmética. Puede conocer muchas de las verdades comunes de la vida diaria, pero por el contrario, no puede decirse que un hombre inconverso conozca la verdad, porque eso es la verdad. Mashiach, Yeshua, puede ser llamado la llave del arca de la verdad. Puede ser llamado la llave del arca de la verdad. Vamos, quitemos la llave de un arca, un baúl, ¿ok? Y todo lo que hay ahí en su interior, para mí, del mismo baúl, tendrá el mismo valor que un montón de ruina. Porque, si no, puedes proporcionarte tenerlo en tu mano, ¿verdad? Te sirve. Y más, es algo que no tiene valor, a pesar de que lo que hay adentro es de mucho valor. Pero si retiras la llave, ¿cómo haces? Puede estar dentro de ese baúl, de esa arca, las mismas piedras preciosas, pero están todas revueltas y mezcladas, sin orden, sin fin.
No sé si me están captando la idea. Del mismo modo, si eliminamos a Mashiach y toda el arca de la verdad, viene a carecer de valor. Y eso es lo que hemos visto muchas veces, amado. Que muchos quieren abrir arcas, van según ellos avanzando, o en avance. Al final, llegan y niegan a Mashiach. ¿De qué te sirve? Esa verdad viene a carecer de valor. Son las mismas verdades las que permanecen allí, pero caídas, sin coherencia, sin orden. Jesús puede ser llamado el sol del sistema de la verdad. Quitar el sol de nuestro sistema solar y todos sus planetas se verán sumidos ¿en qué? En la confusión. Eso es lo que sucede. Tú quitas al deseo de tu corazón, va a estar sumido en la confusión. Habría los mismos planetas en el sistema solar, pero las leyes y fuerzas que los rigen los harían chocar entre sí y los llevarían de aquí para allá en un desorden sin fin. Eso que sucede cuando negamos el Yeshua. Chocamos. Un desorden en nuestra vida. Un desorden sin fin. Así, si quitas a Yeshua, todo el sistema de la verdad estaría en confusión. Las mismas verdades estarían en la mente, pero en conflicto y choque. ¿Me está entendiendo? Llenan de inexplicables misterios, porque el camino de los impíos, dice la palabra en Proverbio, el camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. En cambio, si le permitimos que el Mashiach sea revelado a un alma no convertida, no por medio de la palabra de un hombre que le hable de Yeshua, sino por la revelación directa del mismo Espíritu de Hashem. Veremos qué cambio se produce. Es como colocar la llave en el arca de la verdad, restaurando el sol nuevamente al centro del sistema solar. Toda la verdad viene a quedar ordenada y útil en la mente y en el corazón del hombre. Cuando esto es así, amado, el alma conoce la verdad respecto de lo que es en sí misma. Así, el Hijo de Dios dejó realmente el seno del Padre para sufrir su ira sobre sí, ira que debía sufrir yo. Una pregunta. En tal caso, dice el alma, la tuya o la mía, dice el alma, yo debía de estar en una horrenda combinación. El Señor Jesús vino a ser un siervo para que pudiese obedecer la ley de Dios en lugar de los pecadores. En tal caso, no debe de haber ninguna justicia en sí mismo, sino que realmente soy un hijo de desobediencia
así piensa el alma. Alma, conociendo a Mashiach, tal alma conoce la verdad en relación con Dios mismo. Así que voluntariamente, y sin que nadie se opidiese, Hashem entregó a la muerte a su Hijo por todos nosotros. Siendo así, si yo creo en Yeshua, no hay para mí ninguna condenación. Dios es mi Padre. Y ciertamente Dios es amor. He aquí los razonamientos del alma. ¿Has visto, amado hijo, a Mashiach? ¿Tú has visto a Mashiach realmente? Se nos ha revelado a nosotros, no por carne ni sangre, sino por el Espíritu, como la verdad. Entonces, ustedes saben cuán cierto es Él. Él es el alfa, el omega. Es el Aleph y el Taf, el principio y el final. El fin de toda sabiduría. En cambio, si ustedes no han visto a Mashiach, no saben nada como deberían saber. Todo vuestro conocimiento es como un alga sin llave, como un sistema sin sol. ¿Quién bien nos reportará el infierno que haya conocido toda la ciencia del mundo, todos los acontecimientos de la historia y todos los negocios y asuntos de política de los breves días de vuestra estancia en la tierra? ¿No sabéis que vuestro mismo conocimiento se tornará en instrumento de estructura allí? ¿Quién va a retornar? ¿Quién va a reportar de eso del infierno, amado? Todo ese conocimiento que cree que es verdad se va a ir en contra suya en el día del juicio. ¿Cómo desearás aquel día haber leído menos los periódicos, menos noticias y más la Biblia? Más la Biblia que tenía, aquella Biblia que tenía arrinconada, con objeto de que por ella fuese conocido al Salvador, a quien concede en vida eterna. Yeshua es la vida. Esa es la última frase que vamos a analizar. Ya vamos a terminar. Lo sé que sea un poquito de algo más de lo común, pero es necesario hoy aclarar esos puntos de lo que estamos celebrando hoy. Toda la Biblia declara que por naturaleza todos nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Eso que dice la palabra. Que tal muerte no es una muerte en la que estamos completamente inactivos, sino que en ella andamos de acuerdo con la maldición de este mundo, de acuerdo con el príncipe, la potestad maligna de los ángeles caídos. Quizás esta parte de la enseñanza, como decía hoy, que estoy impartiendo,
se parezca un poco tanto evangelística. Podemos tener muchos años de haber aceptado a Mashiach. No, yo tengo 30 años, 40 años, pero no hemos nacido de nuevo. Recuerdo un caso de un pastor, tenía 30 y pico de años de haber aceptado a Jesús. Una vez el Señor tocó a través de la palabra, a través de su palabra, por otro pastor que lo invitó a predicar. Y ese pastor se paró a aceptar a Jesús de verdad, porque él no lo había aceptado genuinamente. Esa verdad se nos enseña plenamente en la visión que tuvo el profeta Ezequiel, que dice: cuando fue llevado del Espíritu y colocado en medio de un campo lleno de huesos secos, y como él pasó cerca de ellos por todo alrededor, he aquí que eran muchos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Justamente, así es la visión que cada hijo de Dios tiene del mundo. Los huesos secos son muchos y secos en gran manera. Y hace la misma pregunta que Dios hizo a Ezequiel: ¿vivirán estos huesos? ¿O sí vivirán, amado? Y no nos enseña la experiencia esa misma verdad. Ciertamente los muertos no pueden saber, amado, que están muertos. Solamente en el caso de que el Señor toque nuestro corazón, poder darte cuenta de esto. Estamos predicando al hueso seco. Y quizás ahí entro yo, estás tú, no sé. Este es el medio de Dios. En tanto le predicamos, el aliento de Dios sopla sobre ellos. Observa, amados hijos, observa vuestra vida pasada. Considera cómo habéis ganado conforme a la conclusión de este mundo. A la condición de este mundo. Siempre hemos sido como el hombre que nada a favor de la corriente. Nunca habéis nadado contra la corriente. A favor de la corriente es andar en el mundo, amado. Y nadar en contra de la corriente es ir contra el mundo. Mira tu propio corazón y vas a ver cómo te has rebelado contra todos los mandamientos. Hazte un examen de introspección y verás que está rebelado contra los mandamientos de Dios. ¿Has sentido que el día del Señor, si lo habías de guardar, conforme a la voluntad de Dios, santificándolo, o era una carga en lugar de ser una delicia y un honor? Un Shabbat, guardar, observar, santificar el Shabbat. Quizá alguna vez ha sido así una carga. Yo digo por lo que hay que hacer para la preparación del Shabbat. Lo digo por experiencia, por mi esposa. Yo a veces la veo cansada por tantas cosas que va a hacer ella para el Shabbat. Pero ella lo hace con alegría, con amor. Eso es lo que a mí
me calma. Pero me duele y me da a veces. Si has intentado guardar los mandamientos de Dios, si has decidido que en todo momento tus ojos miren solamente lo puro, tu deseo siempre ser justos, tu lengua, ay papá, tu lengua no haya tenido palabras de enojo, o de engaño, o de amargura. Pide que no solamente habla mal de estar mal también. La ojalá, si no hayas tenido palabras de enojo, de engaño o de amargura. Si habéis procurado eliminar de tu corazón la malicia y la envidia. Si todo esto lo has intentado, y sé que la mayoría que lo han probado, y si lo habéis intentado, no lo has hallado completamente imposible. Es tan difícil como levantarse de los muertos. No te causó la sensación de que estabas librando una batalla contra nosotros mismos, contra lo que es muy innato, contra natural, y está muy arraigado en tu propia naturaleza. Cuán cierto es que muchos están muertos, que no han nacido de nuevo todavía. Y no se asombre de que les diga esto, es necesario hacer de nuevo. Debemos unirnos a Mashiach. El ungido, porque Jesús es la vida. Supongamos que fuese posible que algún miembro arrancado, un brazo de tu cuerpo, y muerto, como es natural, si te arranca, va a morir el miembro. Pudiese ser adherido nuevamente a su cuerpo vivo de forma tan completa que todas las venas pudiesen recibir la corriente de flujo de sangre viva. Suponer que los huesos fuesen unidos a los huesos, los nervios a los nervios. Te enseñarías ver que aquel miembro que había estado muerto cobrará la vida. Antes estaba inerte, sin vida, inmóvil, lleno de corrupción. Ahora estaría lleno de vitalidad, de movimiento, de calor. Sería un miembro vivo en virtud de su unión a un cuerpo lleno de vida. Suponer, por otro lado, que fuese posible que una rama desgajada fuese injertada a un árbol de forma también tan total que todos los canales de las ramas recibiesen la corriente de la savia. No te contemplarías el milagro de que aquella rama antes muerta se convirtiera en una rama viva. Antes estaba seca, sin fruto, ahora estaría llena de savia, de vida y de vigor. Ahora
sería una rama viva, porque se habría unido a un árbol que sería su vida. Bien, pues justamente así sucede con el creyente cuando se une a Mashiach. ¿Sí? Que ya que es la vida, entonces es la vida, es él. Y de él la recibe cada alma. El que está unido al Señor tiene un espíritu. Es que tu alma, como un miembro muerto, frío, inerte y lleno de corrupción. Espero que no sea esa alma tuya, sea tu alma muerto, fría, inerte y llena de corrupción. Acuda a Yeshua, amado, acuda a Yeshua, únete a Él por la fe y será un espíritu, recibirá su calor, recibirá su vigor y la plenitud de su actividad para servir sobre Dios. Es tu alma como una rama desgajada, seca, sin fruto, que ofrece solamente hoja. Acércate a Yeshua, únete a Él y te da su espíritu. Te darás cuenta entonces, amado hijo, de que ciertamente Mashiach es la vida. Que tu vida está en comunidad con Yeshua en Dios. Entonces dirás, vivo no ya yo, más vive Mashiach en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se dio a sí mismo por mí. Y vosotros, amados, hijos amados, recordad que si vivís de forma poca sólida en la cruzada, en la santidad, se debe a vuestra poca vigorosa unión con Yeshua. Olvídate, amado, de las otras cosas, la numerología, la cábala, esto, únete a Yeshua. Aquello es algo adicional. Si te da un conocimiento que te conlleva a Mashiach, pues Mashiach. Pero no es así. La mayoría de veces no es así, lamentablemente. Está en mí y yo en vosotros. Así llevaréis mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Así dice Yeshua. Shabbat Shalom. Doy gracias, a ver si puedo decir, por soportarme un poco más en el de hoy. Yo sé que ustedes no. Y ustedes tampoco, ¿verdad? Porque estamos unidos en Yeshua, nuestro Señor, nuestro Salvador y Rey nuestro. Shabbat Shalom, amado.